Al libro de Filipenses. Qué bendición tener a su nuera con nosotros, hermano Gómez, hermana Isabel, ¿verdad? Y su nietecita de los hermanos, ¿verdad? Su hija, mira, aquí está. Están bien contentos los hermanos. Ok, Filipenses capítulo 1, 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Dice la palabra de Dios así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Padre bendito, te alabamos, Señor. Padre Santo, es un gozo, Señor, venir delante de ti, alabar tu santísimo nombre junto con nuestros hermanos, tus hijos. Te alabamos, Señor, y sabemos que tú, Señor, te gozas en la alabanza de tu pueblo. Ahora te pedimos, Señor, que nos guíes tú, Señor, en este estudio, en este pasaje que vamos a estar escudriñando, Señor, que seas tú que nos alumbre el entendimiento para que podamos entenderlo, Señor, y podamos salir de aquí, Señor, fortalecidos y listos para empezar a vivir, Señor, como tú quieres, Padre. Así como hasta este momento, Señor, tú nos has dado la dirección para vivir en santidad y vivir para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo fue una persona que Dios usó grandemente en su obra. Fue un hombre que rindió su voluntad a Dios y puso a Él sobre todas sus ambiciones y deseos. La voluntad de Pablo estaba sujeta completamente a la voluntad de Dios. Con razón fue de gran bendición para toda la humanidad, para nosotros en estos tiempos y para aquellos que van a vivir en el futuro. Nada ni nadie podía desanimar a Pablo. Parecía como estos de las películas, ¿verdad? Que les hacen lo que le hacen y caen y parece que ya ahí ya quedaron y luego se levantan, se sacuden y siguen adelante, ¿verdad? Pablo no se podía desanimar por nada ni nadie. ¿Cuál era su secreto? Pablo tenía una amplia visión de lo que Dios está haciendo en este mundo. Pablo logró entender, hermanos, que Dios es soberano y que todo lo que llega a nuestras vidas es porque Dios lo permite. Si Dios es soberano, pensemos, lo que estamos pasando, por malo, por decirlo así, nosotros, por malo que sea, si Dios es soberano, es porque Dios lo permitió, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, la razón por la cual Dios lo permite, muchas veces no logramos entenderla en el momento en que estamos pasando por esa situación. Pero téngalo por seguro, que Dios está usando esa situación, por difícil que sea en nuestras vidas, para bien de nosotros y de su obra. Yo le aseguro que no lo entendemos así, ¿verdad? Es como cuando usted tiene su niño pequeñito, su niña, y se enferma. Y para que ese niño o esa niña se alivie, el doctor le da una medicina amarga. Y usted le da al niño y no quiere. Y le abre la boca porque quiere que se la tome. El niño dice, mi papá, mi mamá no me quieren. ¿Por qué me hace que me tome esto que sabe tan feo? No logra entender lo que está pasando. Pero el padre o la madre lo hace por el bien de su hijo o su hija, ¿verdad? Dios trata así con nosotros. No entendemos muchas veces las situaciones, pero lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que Dios es soberano. También debemos de entender que Dios es amor y que permite esas situaciones por alguna razón que ahorita no la entendemos, pero la vamos a entender algún día.
Así que hoy vamos a ver cómo todo lo que pasa en la vida del cristiano tiene un propósito. Lo vemos en la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo sabía, Pablo entendía que lo que él vivía, lo que él estaba pasando, no era una casualidad. No era una casualidad. En la vida del cristiano no hay casualidades, no hay accidentes. Todo está perfectamente controlado por Dios, por lo que nos pasa. Así que Pablo quería, hermanos, que el cristiano sepa que las cosas que le suceden tienen un propósito. Versículo 12, la primera parte dice, quiero que, ¿qué? Sepáis, hermanos, quiero que sepáis, dice Pablo, ¿verdad? Está hablando a los hermanos de Filipos. Recuérdese que ahorita cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, no estaba en Filipos, él estaba en la cárcel. Lo que Filipos, cuando llegó a esa ciudad, ¿se recuerdan de Lidia? Que Dios abrió el corazón de ella, dice, para escuchar el evangelio, cuando Pablo estaba hablando, y ella se convirtió y su familia también se convirtió. Después ¿qué hizo? Sacó un demonio de una joven que andaba diciendo tanto por mucho tiempo, y Pablo se cárcel, los azotaron. ¿Y qué pasó ahí? Un hombre se convirtió, pero no nada más un hombre, sino que él y su familia, porque Pablo les habló el evangelio y se convirtieron también ellos. Entonces Pablo, de cierta manera, cuando dice que todas las cosas que le han sucedido, dice, han redundado más bien en el progreso del evangelio. Se está recordando de todo lo que pasó en Filipos, ¿verdad? Entonces, y él ya lo sabe, pero quiere que los hermanos de Filipos y nosotros también, que sepamos estas cosas. Así que Pablo ya había logrado entender bien que todo lo que Dios permitiera que llegara a su vida tenía un propósito. Pablo se gozaba en las tribulaciones. ¿Cómo es que se gozaba Pablo en las tribulaciones? Pues él se gozaba porque entendía bien quién era Dios y lo que Dios iba a hacer, sabiendo que esas tribulaciones Dios las iba a usar de una manera que le trajeran la gloria a él. Todo lo que Pablo pasaba, esas tribulaciones, de cierta forma Dios las cambiaba y le traían la gloria a Dios. Mire, vaya conmigo a 2 de los Corintios y vamos a ver el capítulo 11, 23 al 30. 11 de 2 de los Corintios, 23 al 30. Y después puede ver el contexto, pero vamos a empezar nomás. Quiero que vea todo lo que pasó Pablo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, aquí empieza todo, mire lo que Pablo pasaba. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Está desanimado? ¿Está desanimada? Lea esta lista por la cual Pablo pasó.
por todas esas dificultades. ¿Qué dice usted? ¿Le ha llegado cerquita a esa lista en la cual Pablo nos dice ahí? ¿Verdad que no? Ni siquiera un poquito hemos llegado a pasar o a sufrir por causa del Señor Jesucristo. Y Pablo se gozaba. En todas estas cosas él se gozaba. Así que esto es, hermanos, para darnos ánimo a nosotros, a continuar adelante. Las cosas que le sucedieron a Pablo no eran por causa de su desobediencia. Algunas veces escuchamos algunas personas que si algún hermano está pasando por una dificultad, una enfermedad o algo, y luego piensan es por causa de su pecado. No, muchas veces no es por eso, hermanos. Es que Dios permite esas cosas por algún otro motivo, otra razón que en ese momento no sabemos. Entonces Pablo no estaba en pecado. Era porque Dios lo estaba usando para avanzar su plan en este mundo. Todas esas cosas que él pasó y todo lo que usted pasa y lo que yo paso, también Dios lo está usando para que hablemos del Señor Jesucristo. Pablo quizás recordaba cuando recién fue salvo, cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco y quedó ciego, ¿se recuerdan? Entonces Pablo quizás se recordaba que Dios le dijo a Ananías que él le iba a mostrar a Pablo cuánto le iba a ser necesario padecer por él. Con razón Pablo se gozaba en la cárcel, estando encadenado, en el sufrimiento, las tribulaciones. Todo esto no lo agarró por sorpresa. Él sabía que el cristiano también está expuesto a todo lo que sucede en este mundo. Estamos expuestos nosotros a accidentes, enfermedades y todo eso. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos expuestos también nosotros. No es que a los cristianos no les pegue la gripa. A todos por parejo, ¿verdad? A todos somos de carne y hueso también nosotros los cristianos. Es más, la diferencia entre el cristiano y el incrédulo es que nosotros hemos creído en Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados, pero en lo demás somos igualitos. Si nos cortamos, nos sale sangre también, ¿verdad? Somos igual. La diferencia es que somos hijos de Dios, perdonados por Cristo Jesús y tenemos la redención que Dios nos ha hecho en Cristo. Hechos capítulo 9, hablando de lo que Dios le mostró a Pablo, 15 al 17, dice: el Señor le dijo, aquí está hablando a Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, ¿verdad? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Suena muy diferente a lo que nos dicen en estos días algunas personas. Ven a Cristo y ya no vas a sufrir nada. Ven a Cristo, todo va a estar bien en tu vida. Entonces la persona llega con una expectativa muy diferente de lo que es el cristianismo. Y en los primeros problemas que vienen, salen huyendo. Dicen: me engañaron, a mí me dijeron que me iba a ser millonario, me dijeron que nunca me iba a enfermar, que mis hijos iban a caminar bien y mi esposa o mi esposo íbamos. No, hermanos, vamos a tener problemas también los cristianos, pero tenemos hermanos, el poder del Espíritu Santo para solucionar los problemas.
Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da consuelo cuando estamos en tribulación. Tenemos a Cristo Jesús que nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. Así que por eso es de que podemos nosotros continuar adelante así como Pablo continuó hasta el fin. Sigamos viendo, regresa a Filipenses. Punto número 2, lo que sucede en la vida del cristiano es para que el Evangelio avance. Lo que sucede en la vida del cristiano es para que el Evangelio avance. La segunda parte del versículo 12 dice que las cosas que me han sucedido, esto es lo que quiere Pablo que sepan los hermanos y nosotros también. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice Pablo, todos esos encarcelamientos, las veces que lo apedrearon y azotaron, todo eso, Dios los ha cambiado. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga progresando, para que avance la palabra de Dios, para que el reino de Dios siga esparciéndose a través de este mundo. Así que Pablo reconoce que todos sus padecimientos y aún su encarcelamiento resultaron para que el Evangelio siguiera progresando. Cuando estuvo preso, estábamos hablando del carcelero de Filipos, ¿verdad? No dice que Pablo iba renegando y lo iban empujando y él, no, yo soy un siervo de Dios, no me toque, no. Él fue a la cárcel. ¿Por qué? Sabía, Dios va a hacer algo grande aquí. Y lo hizo Dios. Hizo un milagro grande. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas cayeron, hubo un terremoto y el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas y les dijo, temeroso, asustado de ver todo lo que pasó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le compartieron el Evangelio, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él los llevó a su casa, Pablo les compartió el Evangelio a su familia, ellos creyeron también, fueron salvos y se bautizaron y después les lavó las heridas, les sirvió la mesa. Con razón, Pablo se gloriaba en todas sus tribulaciones, porque cada tribulación que pasaba, algo grande iba a hacer Dios con esa tribulación. Como que el diablo decía, con esta sí te voy a parar, Pablito. Pero ¿qué hacía Dios? Volteaba esas circunstancias y era para bien del progreso del Evangelio, para que las almas se siguieran salvando. Póngase a pensar, si Pablo no hubiera sido encarcelado, él no hubiera podido testificar ante el gobierno romano. Fue el Evangelio de Cristo que hizo tambalear el imperio romano y sus creencias. La mitología romana con todos sus dioses se vino abajo porque la luz del Evangelio resplandeció al pueblo romano. Si Pablo no hubiera sido encarcelado y Pablo no hubiera apelado al César para que él escuchara su causa, el Evangelio no hubiera llegado hasta Roma. Y fue el Evangelio quien derrumbó el imperio romano. Así que si entendemos bien esto, vamos a vivir seguros, sabiendo que lo que sucede en nuestras vidas, Dios lo está usando para que su palabra sea anunciada. Hermanos, nada pasa por coincidencia. Dios está en control. Dios está en control. Mateo 10, 26. Mateo 10, 26. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 10, 26 al 31. Así que no temáis, no los temáis,
porque nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz; lo que os digo al oído, decir, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? La respuesta era sí. Dice entonces el Señor: con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios está en control de cada pajarillo que cae o que se vende, si Dios conoce aún como dice todos nuestros cabellos, imagínense, en otras palabras, Dios está en los detalles más pequeños. Él conoce lo que está pasando en su vida, lo que está pasando en mi vida. Y si Él es soberano, y si Él es amor, si Él es misericordioso, ¿por qué debemos de temer? ¿Por qué debemos de andar desconfiados en que a lo mejor sí o a lo mejor no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? No, descanse en la soberanía de Dios. Descanse en que usted está en sus manos, así como esta pequeña niñita está descansando en los brazos de su abuela. Ella está confiada plenamente que su abuela no la va a dejar caer, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, dice la hermana, no. Ella no se preocupa por nada. Miren la que en paz está ahí, porque está completamente descansando en los brazos de su abuela. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer de esa manera? Descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial, completamente seguros que Él está en control de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Vamos a continuar. Luego vemos que las situaciones nos llevan a personas que Dios quiere que oigan el Evangelio. Versículo 13, estamos en Filipenses, si no está ahí, regrese. Filipenses capítulo 13. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Las situaciones difíciles nos llevan a personas que Dios quiere que oigan el Evangelio. El encarcelamiento resultó para bien. Notemos que Pablo no reniega de su situación. No, para él su comodidad es algo secundario. Lo más importante para Pablo es anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Su comodidad no le importaba tanto. Nosotros estamos bien mimados, hermanos, en este país, ¿o no? Estamos bien mimados, estamos bien cómodos, bien cómodos. Muchos hermanos no llegan a las iglesias porque las bancas están muy duras. Póngales colchoncitos, si no, no voy. Está muy frío, está muy caliente, tiene que haber aire acondicionado. Hermanos, hay miles y miles de hermanos en otros países que no tienen un techo, que se reúnen al aire libre y están horas y horas escuchando la palabra de Dios, y no tienen bancas, se sientan en el suelo y están bien contentos, a gusto, escuchando la palabra. No se quejan mucho, ¿verdad? En este país estamos bien mimados. Queremos todo. Queremos estar cómodos, ¿verdad? Queremos estar cómodos. Queremos un espacio para nosotros solos. Tenemos que ser como
como el apóstol Pablo. Su comodidad estaba en segundo lugar. Lo que él quería era anunciar el Evangelio de Cristo Jesús para que las almas se salvasen. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo tratamos con las situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas? Hermanos, veámosla como una oportunidad que Dios nos está dando para llevar el Evangelio a las personas que Dios nos pone por delante. Esa situación difícil que está pasando, véala como una oportunidad que Dios le está dando. Que tiene una enfermedad y visita a su doctor. Espero que sí le visite, pero ¿le ha compartido el Evangelio? ¿O le ha dado a saber que usted es un creyente en Cristo? Si le va a hacer una cirugía, le diga, espérame, antes de que me des la anestesia, espérame, voy a orar por ti para que Dios te dé destreza en las manos y para que no me vayas a sacar el órgano equivocado. Porque cuántas veces ha pasado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era la vesícula? No, pues le saqué el hígado ya. Entonces debemos de hacer y decir, ¿no? Pues Dios tú vas a ser responsable delante de Dios con lo que me vas a hacer. También asustarle un poquito para que haga bien su trabajo. No, pero compártale, quizás el Señor lo está llevando ahí, quizás es el único hijo de Dios, el único cristiano que va a tener enfrente ese doctor o esa doctora. Aunque sea, dígale, yo creo en Dios, o gloria a Dios que estoy aquí porque me ha puesto en tus manos y yo sé que tú vas a ser un buen doctor que me va a curar. Y que diga, ¿eres creyente? Sí, ok. Entonces usted puede compartirle de Dios, de Cristo Jesús. Pablo no desperdiciaba ninguna oportunidad, no desperdiciaba nada. Él siempre, cualquier situación, hablaba de Cristo. ¿Se recuerdan cuando andaba en esta ciudad que bien idólatra y que dijo, veo una inscripción ahí que dice al Dios desconocido? Y de ahí se agarró Pablo para predicarles a ese Dios que ellos no conocían. O sea que él no desperdiciaba ninguna oportunidad para predicar el Evangelio. Así que aprovechemos la oportunidad también nosotros. Quizás Dios se le está llevando a la vida de ese doctor. Veamos las dificultades como oportunidades para alcanzar a otros. Que tuvo un accidente por ahí, viene uno y le pegó por ahí, pues en vez de enojarse, pídale, Señor, ayúdame, dame calma y voy a compartirle el Evangelio a esa persona. Todo lo que pasa, hermanos, hay que tratar de buscar la manera de cómo darle la gloria a Dios en cualquier situación que estemos. Notemos también que versículo 14, ahí en Filipenses, que las situaciones difíciles sirven de ejemplo a otros hermanos para que cobren ánimo. Dice el versículo 14 de Filipenses capítulo 1. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Siempre siempre somos animados cuando alguien se atreve, ¿verdad? Cuando alguien empieza a hacer algo, entonces los demás somos animados. Pero casi nadie quiere ser el primero o la primera, ¿verdad? Cuando se necesita, en alguna situación se necesita hablar o decir algo, todos esperamos que alguien más lo diga primero. Pablo se goza por todos lados, en cualquier situación que se encuentre. Pablo es de esas personas que a todo le hallan el lado bueno.
Qué bonito es estar al lado de una persona o conocer a alguien así, ¿verdad? Que cualquier cosa que pase por mala, por decirlo así, le hayan el otro lado, el lado bueno. Y cuántas veces hay personas que a todo, aún a lo bueno, le hayan el lado malo. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? O cualquier otra cosa, ¿verdad? Siempre están buscando de qué quejarse. Pero hay personas que es todo lo contrario, que tienen un accidente, le dan gracias a Dios porque solo fue el carro, que a ellos no les pasó nada grave. ¿Le ha pasado? A veces sí, se siente mal, ¿verdad? Si alguien viene y le pega y todo, pero pasando el susto, gracias Señor. Empieza a tocarse, tengo las manos, tengo todo, no estoy sangrando y gracias a Dios estoy bien. Gracias. En cambio hay otras personas que ahí casi les da un ataque. Mi carro, tanto que lo cuidaba y mira cómo me lo dejaste. No, hay que buscarle siempre el lado bueno a las cosas, hermano. Hay que darle gracias a Dios en todo, porque en cualquier accidente que no nos pasó nada grave, que les llegó una enfermedad, le dan gracias a Dios porque no es tan grave. No están en el hospital. Que no tienen un carro, le dan gracias a Dios porque pueden caminar. Que no tienen zapatos, le dan gracias a Dios porque tienen pies. Le dan gracias a Dios, hermanos, por todo. Le dan gracias a Dios porque esa es la actitud que Dios quiere que sus hijos tengan. Que debemos de dar gracias en lo bueno nada más. En todo, ¿verdad? En todo dice la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:18. Primero los Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Es difícil dar gracias en todo? Sí. No digo que es fácil. Es difícil porque las emociones están de por medio, ¿verdad? Y uno no se siente como para dar gracias, pero siempre le he dicho una cosa: no haga mucho caso a sus emociones. Haga caso a la palabra de Dios y sea obediente a la palabra de Dios. Y las emociones y los sentimientos van a seguir. Estaba escuchando un testimonio en el radio cristiano el otro día de un señor que dijo que se le había muerto su esposa de muchos años, 50 y tantos años de casados, y se murió su esposa, y le dice que decía que la extrañaba mucho, y pues pobrecito, imagínense, tantos años. Y luego él dice que él se recordaba siempre. Dice: me recuerdo que mi esposa de recién casados me dijo: todos los días dime que me amas y dame un beso. Dice, y lo hicimos, gracias a Dios que pudimos cumplirlo por todos esos años hasta que ella murió. Y luego dice: ahora no piense que no tuvimos problemas. Hubo días que tuvimos desacuerdos bien fuertes, dice, pero a la hora de dormir, dice ella, me decía: ven, y ya iba yo, dame un beso.
Decía ella, y me decía, no pienses que me caigo bien, pero dame un beso. Y nos dábamos un beso, dice. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esa mujer y ese hombre? Estaban siendo obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? No estaban siendo obedientes a sus emociones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos sentimos bien con el esposo o la esposa? Nuestras emociones dicen, no, ni te le acerques, ¿verdad? Y la esposa dice, no, pues si te me acercas, así te va a ir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me acerco, verdad? Pero si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, ok, no siento como para venir y darte un abrazo y darte un beso, pero te lo voy a dar. Y agárrela y dale un beso. Dice la hermana, si me dejo, ¿verdad? No, hermanos, no. Todas las situaciones difíciles son para glorificar a Dios, hermano. Para glorificar a Dios. Así Pablo vivía su vida, y recuérdese que debemos nosotros también de vivir nuestras vidas así delante de Dios. ¿Por qué? De esa manera Dios se glorifica. Dios se glorifica. Pablo piensa, yo estoy en la cárcel, sí, pero algo bueno está saliendo de esto. Los hermanos han perdido el miedo y se animan a hablar la palabra de Dios sin ningún temor. O sea, que todo lo que el enemigo traiga a la vida del cristiano para desanimarlo, para hacerle caer, Dios lo cambia para bien. Recuerde una cosa, el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. No hay que menospreciar el poder que tiene el enemigo. El diablo es poderoso, sí, pero recuérdese, Dios está por encima del diablo. Dios es todopoderoso. El diablo es el diablito de Dios. El diablo está encadenado, ¿verdad? Dios le permite. Alguien me dijo cuando recién que empecé, el diablo es como un perro agresivo. Dice, pero tiene una cadena. Y el diablo le dice, el diablo puede ser que lo ataque, pero Dios tiene la cadena. Así que si él no le permite, no le va a atacar. Hablando de eso, me recordé una vez que andábamos testificando, ¿te acuerdas? Con mi esposa y mis niños, los llevábamos, fuimos por allá por Highland Park, creo. Y andaba buscando una dirección y esta es la casa, pero no, a lo mejor es la casa de allá. Y luego yo dejé a mi esposa con los niños ahí y en el carro, y luego ya me metí a la puerta, abrí la entrada, me metí así, y al meterme voy viendo un perrote que sale, que estaba en una casa. Y no, hermano, ¿sabe? Lo vi y me dio un miedo tremendo, y me puse contra la pared de la casa, y pues tuve que hacerle así, porque si no me agarra de la panza. Así se me acercó, pero lo bueno que tenía una cadena. Y hasta ahí llegó el perro, pero ya sentía las babas en la panza. Salió el hombre de allí y me dice, ¿qué anda haciendo? Le digo, pues es que vine a buscarte. Ya le di la dirección. No, pues no se ande metiendo, es que hay una... Le digo, es que no tenía ningún letrero ahí que decía que había perro, ¿verdad? Pero sí, me vino a la mente ahorita porque de eso del enemigo, ¿verdad? Que está encadenado, y nunca se me va a olvidar ese perro, que por poco me saca un bistec ahí. Entonces, hermanos, mire, Dios le da una oportunidad grande de hacer un impacto en las demás personas. Es una oportunidad grande que Dios le da a cada uno de nosotros, de hacer un impacto en las demás personas. Si no permite que las circunstancias le derrumben, usted, hermano, está haciendo un gran impacto en las personas que lo están viendo. Si en todo le da la gloria a Dios, hay personas,
familiares y vecinos que están viendo en la situación que está pasando. Y si usted sigue adelante firme, gloria a Dios, bendito sea Dios, van a decir, es cierto, hay poder en Cristo Jesús. Porque ¿cómo es posible que esté en esa situación y se ve como si nada? Usted está haciendo un gran impacto en las demás personas, así como Pablo estaba haciendo un impacto en la vida de las demás personas a su alrededor. Dice que los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreven, cobran ánimo y van y hablan de Cristo Jesús. Entonces, todo eso que el enemigo nos pone enfrente para desanimarnos, para hacernos caer, para nada, Dios no está a tu lado. Dios no te está cuidando. Miren por qué te deja que pases por esto. No. Usted diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No lo puedo sentir, porque muchas veces es un error del cristiano. Tratar de sentir a Dios. No, hermanos. No. Usted, aunque no sienta a Dios, usted cree Dios está conmigo, porque es un hecho que Dios está con usted. Aunque no lo sienta. Recuérdese, el diablo usa muchas veces las emociones del cristiano para desviarnos. No. Usted básese en la palabra de Dios. Y usted aquí en la palabra de Dios, usted ve muchas promesas que Dios dice que Él nunca deja a sus hijos. Ay, es que no siento. No importa. Dios está con usted, Dios lo está cuidando. Dios lo va a llevar adelante. Y usted siga así y al rato lo va a sentir. Y va a cantar y va a decir, Dios está aquí, ¿verdad? Aunque el cantito dice, tan cierto como el aire que respiro, ¿verdad? Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Pero Dios, hermanos, está con usted, a su lado. No se desanime, y usted está siendo buen ejemplo a los demás. Ellos están cobrando ánimo al verle usted. Siga adelante. Usted está en las manos de Dios, está en las mejores manos, en las manos más firmes, que nadie lo puede arrebatar de las manos de Dios. Nunca se desanime. Aunque la noche esté oscura, aunque no pueda ver una luz de esperanza, siga confiando que Dios está ahí a su lado. Levante su mirada a Cristo. Ponga todas sus cargas en Él. Usted no necesita llevarlas. Cristo quiere llevarlas por usted. Déselas a Él. ¿Y cómo le hago? Pues en oración. Usted vaya delante de Él y pídele a Él y llore delante de Él y entréguele esas cargas. Usted no debe llevarlas. Él quiere llevarlas. Ay, pero es que si no me preocupo. No, hermanos. No hay ninguna virtud en estarse preocupando. No, es al contrario. Al contrario, Dios no quiere que usted ande preocupado o preocupada todo el tiempo. No, Él quiere que viva una vida feliz, que usted le entregue todo a Él. Esa es la clase de vida que nos llamó el Señor. A vivir esa vida, una vida abundante. De donde dice de su interior que ríos de agua, vida, ¿verdad? Eso es lo que el mundo quiere ver. No quiere ver cristianos cabizbajos, cristianos preocupados, cristianos temerosos, sino qué ejemplo estamos siendo, sino qué luz estamos siendo al mundo, sino qué sal estamos siendo de la tierra. Dios quiere que vivamos esta clase de vida. Y venga lo que venga, así como Pablo, le demos la gloria a Dios, sabiendo de que Él va a cambiar todo para bien, para llevar a cabo sus propósitos y para que usted sea un ejemplo a las demás personas. ¿Cómo la ve? Amén.
Dios es bueno. Amén. Vamos a terminar aquí. Ahora déjeme darle una oportunidad a aquellos que nos están viendo. Si usted dice, yo quisiera vivir esa clase de vida, yo quisiera vivir de esta manera que usted está diciendo, bueno, pues lo que tiene que hacer primeramente es reconocer que usted necesita perdón de sus pecados, reconocer que necesita salvación de su alma, reconocer que usted necesita a Cristo Jesús en su corazón. Dígale así al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Si usted es sincero o sincera con el Señor, fíjese bien, la oración no es la que lo salva, es la intención de su corazón, y es lo que Dios ve. Si usted viene a Él de esta manera, el Señor le promete que perdona sus pecados y le da vida eterna. Y usted va a empezar a vivir una vida diferente. Dele gracias al Señor Jesucristo por haberle salvado. Consígase una Biblia, léala y busque una iglesia y sírvale ahí a su Señor que le salvó. Que Dios le bendiga.